Gloria a Dios, gloria al Señor. Hola, 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 estamos, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis hermanos en la fe? Familia querida, familia en la fe. Ya estamos aquí para grabar nuestro programa en vivo. Vamos a hablar la palabra, vamos a leer, a meditar un poco en la palabra del Señor. Entonces, los invito a abrir las Sagradas Escrituras. Les doy la más cordial bienvenida a todos mis hermanos en la fe, mis amigos que no son cristianos, mujeres y varones. Bienvenidos sean siempre a la meditación de la palabra de Dios. Entonces, dicho esto, vamos a hablar ahora, vamos a estudiar, a meditar brevemente las Sagradas Escrituras. Ya no hablamos ahora en este momento, ya no vamos a hablar de qué, de fútbol. Yo no he tenido el tiempo para ver, la verdad no pude ver. Hoy jugaba México, también jugaba Ecuador, pero yo no he tenido tiempo. Vi el partido de Brasil, pero medio tiempo creo que fue que vi y me encantó, me gusta. Pero ya no es tiempo de hablar, en este momento ya no hablemos de fútbol, ya no hablemos del mundial, hablemos ahora de lo único que permanece para siempre, que es la palabra de Dios. Hablemos de lo único que nos ayuda a enderezar nuestros caminos, a tomar decisiones muy sabias. El que lee la palabra de Dios se vuelve persona sabia, muy inteligente, porque Dios lo prepara al hombre o la mujer. Dice, bienaventurados son los que aman tu ley. Así dice la palabra del Señor. Bienaventurados son los que aman tu palabra, tu ley. Entonces, decía en el Salmo 119, uno de los versículos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos, enséñame tus estatutos, Señor. Mire estos versículos del Salmo 119. ¿Con qué le limpiará el joven su camino? Y en este tiempo, Dios mío, esta palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpia una joven, un joven su camino en estos tiempos tan difíciles? Con guardar la palabra de Dios. Hay que guardarla, hay que guardar la palabra del Señor. Abre mis ojos, le dice el salmista, el mismo Salmo 119. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Bendito Dios, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite yo en tus maravillas. Mire, hazme entender el camino de tus mandamientos para que yo medite en todas tus maravillas. Es palabra de Dios. Estoy leyendo en el Salmo 119, voy leyendo determinados versículos. Este salmo es muy extenso, muy bonito. A mí me encanta el Salmo 119. Tiene 176 versículos. Entonces he leído creo que dos o tres, no más. Entonces, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Que no se incline mi corazón a la avaricia, le dice el salmista, pero inclina mi corazón a tus testimonios. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Qué precioso. Hay que pedirle al Señor cada día. Hazme entender el camino de tus mandamientos, Señor. Mire, yo ya les di la bienvenida a todos mis amigos y a todos mis hermanos en la fe. Bienvenidos siempre a la meditación de la palabra del Señor. Esta es la reflexión bíblica. Meditamos una vez más en lo que Dios pone en nuestros corazones, que es palabra de Dios. Abrimos las Sagradas Escrituras, leemos un pasaje y luego lo meditamos brevemente. Por el tiempo, a veces la palabra de Dios es tan profunda, tan extensa, que podríamos meditar en un versículo tantas horas y tiempo, pero nosotros ahora tenemos un tiempo un poco corto. Dice, ¿qué más? Dice,
Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Ese es otro versículo. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Mejor es la ley de Dios, pero el mundo no piensa así. Mejor es el oro y la plata. Ay, qué difícil es encontrar gente, Dios mío, que ame la palabra de Dios, que adore la ley divina y que entienda que nada ha traído a este mundo y que lo que tiene viva agradeciendo a Dios. Gracias, Señor, por lo que me has dado, lo que me das, por lo que me permites disfrutar en esta tierra. Pero la gente es muy mal agradecida. Pero bueno, que Dios nos enseñe, nos ayude a todos, a todos, a todos, a ustedes, amigas, amigos míos, y a ustedes, queridos hermanos, en la fe. Cada día tenemos que ser de nuestro corazón brote la gratitud y la alabanza para nuestro Dios santísimo, precioso, lindo, maravilloso. Yo amo a Dios, es precioso caminar con Dios y amar a Dios en esta tierra. Ha sido maravilloso, realmente precioso. Ay, usted no tiene pruebas, no, claro, es más, creo que más las tengo, porque cuando más nos acercamos a Dios y tratamos de caminar y obedecer su palabra, es cuando el enemigo, el diablo, más se levanta contra todos aquellos hombres de fe, mujeres de fe. El enemigo se nos levanta, pero estamos claros nosotros, muy claros, como el mediodía, cuando el sol brilla en su plenitud. Muy claros estamos. ¿De qué? Que el Señor está con nosotros, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, que nada ni nadie nos hará daño, que el Señor Jesucristo nos tiene en su preciosa mano. Él cuida de nosotros, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, Él nos cuida, Él nos protege. Bueno, entonces he leído unos cuantos versículos de este salmo tan extenso. Por ejemplo, otro versículo aquí dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ese es otro versículo, el versículo 103. Imagínense del Salmo 119. Este es su versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero el ser humano en estos tiempos lo que menos quieren. Mire el versículo que sigue, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Es el versículo 104. De tus mandamientos, oh Dios, he adquirido inteligencia. ¿Qué se adquiere de los mandamientos de Dios? Inteligencia. De tus mandamientos, oh Dios, he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Ese es el versículo 4. De los mandamientos del Señor adquirimos ¿qué? Inteligencia. Por lo tanto, aborrecemos todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Es luz. Es lámpara que alumbra nuestro diario caminar. Y lumbrera que alumbra. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi diario caminar. Es una luz que nos alumbra cada día. ¿Cómo no amar la palabra de Dios? Dígame, ¿cómo no amamos? ¿Cómo no adoramos la ley divina? Vamos, te invito a ti, amigo, a usted, querida amiga, vamos a amar la palabra de Dios. Y si usted no la quiere leer, gracias por darme la bendición de leerla. A mí me fascina, me encanta, me encanta. Qué precioso. Hemos estado meditando. Sigamos hablando más que del fútbol o de nuestras selecciones o del mundial, que a mí me gusta. Me encanta el deporte, me gustan todas estas clases de deporte. Más que eso, vamos a estar hablando ahora de Jesucristo, el Señor de gloria. ¿Les parece? Entonces, escuchen lo que dice la palabra del Señor.
Vamos a leer, ¿qué estábamos meditando hace pocos días? Decíamos que el Señor Jesucristo demostró tantas veces su divinidad, ¿ah? Lo mostró y hacía obras sobrenaturales como resucitar muertos, como aquietar una tempestad, como caminar en un mar que es como un pavimento para el Señor y camina pero perfectamente bien porque Él mostrando su poder sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre las enfermedades, el poder, cuántos enfermos fueron sanados, a un ciego de nacimiento le devolvió la vista y tantos milagros. Ahora vamos por un momento al Evangelio de Mateo, el capítulo 9. Vamos a ver el amor, la misericordia del Señor. Vamos a leer. Dice así el versículo 35. Recorría el Señor Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este versículo 35 del Evangelio de Mateo, capítulo 9. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que recorría nuestro eterno Señor. Dios mío, qué cansancio, qué agotamiento, ¿no? Y traslademos, vamos 2000 años atrás. Hoy tenemos tantos medios de transporte que nos facilitan el trabajo. Agarramos un avión, un bus, un tren, bueno, pero en ese tiempo, en el tiempo de nuestro querido Señor, en el tiempo de Jesús, 2000 años atrás, si se trasladaban podía ser como Él entró a Jerusalén en un borrico, en un burrito, podría ser un caballo, una mula, un animal, pero el Señor dice, Él caminaba, el Señor Jesús caminaba, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las... ¿Para qué recorría ciudades y aldeas? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Claro, porque Él es el que trae el evangelio del reino, el evangelio de la paz, el evangelio de la luz. Escuchó, el Señor va recorriendo aldeas, ciudades y todos los pueblos. ¿Y qué hacía? Enseñaba en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El agotamiento, el cansancio debe haber sido en extremo, pero qué precioso el Señor Jesús. Cuando estaba cansado, agotado, ¿qué hacía? Se retiraba al monte, iba a la montaña, iba a algún monte y se pasaba la noche orando, orando en la presencia de Dios. ¿Qué hacía el Señor? Renovaba sus fuerzas. Lo mismo tiene que pasar con nosotros si estamos agotados. Hay personas que dicen, es que no vine, dice, al templo, no vine si tienen más cuando son mujeres, no vine porque estaba cansado, pero si vamos a la casa de oración, vamos al lugar donde adoramos a Dios, es a descansar. Se va nuestro cansancio, se va todo lo malo, tal vez todo lo agobiado que nos podemos haber sentido en el día de trabajo. Entonces vamos a descansar. Dice, él recorría, ¿qué hacía? Enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Es palabra de Dios. Dice, al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Tuvo el Señor Jesús compasión. Qué lindo es Jesucristo, ¿verdad? Que es una maravilla estudiar la vida de Jesús o meditar en su vida, en sus obras, en todo lo que Él hizo. Tuvo compasión de ellas, de las multitudes, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él cuando ve las multitudes, Él las ve como ovejas que no tienen pastor. Son ovejas que estaban descarriadas, desamparadas, solas,
y necesitaban un pastor, y nadie mejor que él, el buen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo a los discípulos? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es palabra de Dios. Bendito Señor. ¿Qué les dijo a los discípulos cuando ve las multitudes? Y dice que tuvo compasión por toda esa cantidad de personas que lo seguían. Tuvo compasión de ellas, dice, porque estaban desamparadas y dispersas, solas, desamparadas, dispersas, descarriadas, como ovejas que no tienen pastor. Necesitaban un pastor y él vino para eso. Por eso nos dice en el Evangelio de Juan, yo soy el buen pastor. Y como buen pastor buscó 12 hombres, los eligió, los llamó y luego los encomendó. El Señor primero los preparó y ahora me voy por un momento para que veamos la compasión, el amor del Señor. Qué precioso, Dios mío, qué compasivo, qué hombre, 100% hombre. Y en esa humanidad encontrar el amor, la misericordia, la compasión, de verdad que es impresionante ver al hombre perfecto Jesús de Nazaret, con cuánto amor nos trata, nos quiere y cuánto amor demostró que tenía para toda la humanidad. Qué pena que millones y millones se perderán y nunca aceptarán este amor tan puro y tan perfecto, eterno, porque el amor de Cristo es eterno. Dice en el capítulo 6 que el Señor ya tiene sus 12 discípulos, llamó a 12, dice en el versículo 7, los envió de 2 en 2. Escuchen el versículo 7 del capítulo 6 de este Evangelio de Marcos. Los envió de 2 en 2. Dice, y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. El Señor Jesús les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Nada lleven. Los envió de 2 en 2. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Tan solo con lo que llevaban puesto, vayan a la gran comisión, a lo que Él les encomendaba. Y les dijo, ¿qué les dijo? El Señor dice que les dio autoridad sobre espíritus inmundos, sobre todo demonio. Van a liberar. Los discípulos del Señor iban a sanar, a liberar. Qué lindo, Dios mío. Es la misma comisión que nos ha dado a nosotros. Ahora tenemos que estar orando para que el Señor nos use, liberando, sanando, restaurando. Se nos abran las puertas para servir mucho mejor y más a nuestro Rey. Entonces les dijo Jesús, antes de enviarlos, ya los tiene a los 12, de 2 en 2. Diciendo de 2 en 2, uno se cae, el otro lo levanta. Uno está débil, el otro lo sostiene. De 2 en 2. Esto es el Evangelio, no somos el llanero solitario. Siempre estamos en equipo, sirviendo. Uno sirve de una manera, otro de otra forma está sirviendo o colaborando, pero al final todos estamos llevando, como dicen, agua para el mismo molino, buscando que Jesucristo sea glorificado y exaltado en esta tierra, porque eso es lo que queremos. Por eso estamos hablando de Él. Él tuvo compasión de las multitudes, porque las vio desamparadas, dispersas, que eran como ovejas, que no tenían pastor. Decía el Evangelio de Mateo. Esto es lo que tenemos que estar leyendo cada día, el amor de Cristo. ¿Y qué sabemos si alguien o muchos son tocados por el amor de Jesucristo? Y entonces le dice el Señor a sus 12 discípulos, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no los recibieren, ni los oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Me van a disculpar que todavía está el catarrillo tratando, y mucha temperatura mucha temperatura alta, fuerte tenemos. Hoy es una temperatura impresionante hoy. Y saliendo,
predicaban que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Qué hermoso. Ahí es precisamente aquí termina estos versículos y luego damos paso a otros versículos que hablan de la muerte de Juan el Bautista. Es Herodes quien manda a decapitar al profeta de Dios llamado Juan el Bautista. El ministerio de Juan había llegado a su fin. Ya el Señor estaba en su ministerio maravilloso. Ahora él había preparado el camino para el Señor. Llegó el momento de descansar. El Señor lo llamaría. Lamentablemente muy triste y horroroso lo que hace Herodes, pero cada quien dará cuenta de sus obras. Pero escuchó, ¿qué les dijo el Señor? Donde quiera que ustedes vayan, pues dice, entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Por eso les dijo, no lleven nada, porque el obrero es digno de su salario. El Dios omnipotente tocaría corazones para que en el lugar donde los hospedaban o los diesen albergue, los hospedasen, nada les faltase a los discípulos del Señor. Él nos envía, Él nos provee, Él nos da para todo lo que necesitemos. Esa ha sido mi vida. 3 décadas. No he necesitado, Él ha estado conmigo. Claro, uno tiene que aprender a contentarse. Y como yo no he sido en esa parte de avaricia, codicia, no, he sido muy tranquila. Y le agradezco a Dios por ello. Entonces estoy tranquila. Si no tiene ambición. No, amigos. El único deseo ardiente de mi corazón es que las almas se salven. Es ver a las personas restauradas, cambiadas, regeneradas por el poder de Cristo. El único deseo, la ambición que puede tener mi corazón es alcanzar la vida eterna. Yo quiero vivir para siempre con Jesús. Lo admiro, lo adoro, lo amo. Usted entiende, cuando usted ama a alguien, lo admira y lo quiere con todo su corazón. Usted quiere estar con esa persona. Eso me pasa a mí. Yo quiero estar con Jesús. Es un hombre santo, puro, perfecto. No solo es Dios, Él es hombre. Es maravilloso tenerlo, caminar con Él. Es divino. Es algo sorprendente y sobrenatural caminar con Él. Es una cosa majestuosa, preciosa. No tengo palabras como decirle lo hermoso, lo bello que es caminar con el Señor Jesucristo. Por supuesto que yo no empecé así. Yo empecé como todo, como niña. No sabía bien, no entendía. Pero lentamente el Señor fue apoderándose totalmente de todo mi ser. Yo creo desde que llegué fue tan violento todo lo que hizo el Señor, tan rápido, que yo no tuve mucho tiempo ni para respirar. En poquísimo tiempo yo ya estaba enamorada del Señor Jesús. Yo quería más, yo quería conocerlo. Aunque yo tenía una relación, de hecho, viviendo con una persona, ya no era mi alegría, ya no era mi felicidad. Inclusive llegó de alguna manera, ya no quería, porque yo quería leer la palabra, él no quería. Yo quería estar en las cosas de Dios, él no quería, ir a la congregación, él no quería. Entonces más bien se me comenzaba a hacer un poco difícil el camino. En cambio, cuando yo estaba sola, él viajaba a los Estados Unidos, todo. Entonces yo me quedaba sola, yo era feliz, estaba re feliz, contenta. Mire cómo cambia el Señor, cómo gira. Antes, cuando se iba, me daba pena, lo extrañaba. Ahora se iba y yo quedaba feliz, porque yo ahora estaba despertando a nuevas cosas. Pero escuche, dice, hasta que salgan de aquel lugar, ustedes entren y posen en esa casa donde los reciban. Si en algún lugar a ustedes no los reciben, ni los oyen, salgan de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Ese sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies es castigo, juicio de Dios, porque el Señor envió la verdad, la luz, su palabra, sus mensajeros, y los despreciaron, los rechazaron. ¿Ah?
para testimonio de ellos. Sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. Ellos lo recordarán por siempre. Dice, y entonces, y testimonio que en el cielo se escriben los libros y está escrito que ellos rechazaron la verdad, rechazaron la palabra del bendito, del todopoderoso y soberano Dios del universo. Y escuche, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es palabra de Jesús. De cierto les dice el Señor que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para aquella ciudad donde los despreciaron, donde no los recibieron. Imagínense, rechazar a un siervo de Cristo, el juicio que conlleva. Ahora preguntémonos, Padre, y cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y lo rechazaron a Dios, porque Jesucristo es hombre, pero Jesucristo es Dios también, y lo rechazaron. Dice que él un día regresa a Nazaret, al lugar donde él creció, se desarrolló, estuvo aprendiendo y caminando como todas las personas en medio de esta ciudad, de este pueblo pequeño, Nazaret. Él regresa en su maravilloso ministerio, porque yo me imagino el deseo de su corazón era salvar, liberar, restaurar, hacer lo que él les dio potestad a los discípulos. Dice, para que ellos, sobre todo espíritu inmundo, ellos puedan sanar, liberar, restaurar a las personas. Entonces él regresa a Nazaret. Qué triste es, dice que les enseñaba en la sinagoga. Pero hay un momento en que ellos comienzan a preguntarse, ¿y de dónde tiene esta sabiduría? Este no es el hijo de José, el carpintero, y nosotros no sabemos muy bien cómo creció. Aquí nació, él creció, se desarrolló aquí. Y posiblemente fue una de las causas. Estaban mirando eso y de alguna manera lo rechazaron, lo despreciaron. Qué pena. No vieron el día de su visitación, y Nazaret había tenido al Rey de Reyes y Señor de Señores. No nació, creció, se desarrolló, porque él nace en Belén de Judea, pero llegó pequeñito a Nazaret. Entonces ellos, aquí lo hemos visto crecer, lo hemos visto caminar. Este es el hijo de José, ¿ah? Este es el hijo de José el carpintero. Su madre es María, sus hermanos están aquí. Pero él es el Hijo del Hombre perfecto, mi Rey y mi Señor. Y escuchó, dice, y saliendo, el Señor, dice luego el versículo 12 de este capítulo 6 del Evangelio de Marcos, y saliendo los discípulos del Señor, salieron ahora sí, en la comisión encomendada, van a ellos a hacer lo que el Señor les dijo que hagan. Y saliendo, predicaban que los hombres, a ver, ¿qué hacían los discípulos del Señor? Predicaban que los hombres o los seres humanos, ¿qué? Se arrepientan. No es el mensaje que estamos predicando desde que yo recuerde, desde que estoy a través de las redes evangelizando. Arrepiéntase, amiga, amigo. Son los últimos tiempos. El arca, la puerta del arca está abierta. El arca ahora es Jesús de Nazaret. En Noé era literalmente un arca que tuvo que hacerla de madera, calafatearla con brea, hacer muchas cosas. Noé, más de 100 años elaborando, construyendo el arca, predicándole a la gente que vendría un diluvio. Pero la gente no escuchó. Lo mismo estamos haciendo ahora, predicando a usted, amiga, amigo mío, que se arrepienta. Dice que los envió y predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Pero no solo eso, echaban fuera muchos demonios, el mismo poder y la misma autoridad. Echaban fuera muchos demonios. El único ser que vino a echar fuera a Satanás se llama Jesucristo. Y esa potestad, esa autoridad se la ha dado a su iglesia. Y yo soy parte de la iglesia del Cordero. Y si tú eres parte, hermano, hermana, de la iglesia de Cristo, levanta tu cabeza, erguíos. Estamos a las puertas de la redención de nuestras almas.
Estamos a las puertas de ver a nuestro eterno Rey, a nuestro príncipe precioso, maravilloso. Él es precioso, más hermoso que todo. Mire, no sé si... Bendito sea el Señor, nuestro Dios, alabado y engrandecido sea su nombre. Bendito por los siglos de los siglos. Santo eres, Señor. Santo eres. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Bendito, sí estamos. Gracias. Gracias, Señor. Ya se vi, ya está. Gracias, gracias, Señor. Bendito eres. Perdón, parece que se cortó, Dios mío. Que Dios tenga misericordia y podamos llevar la meditación por lo menos un poco. Ya es que está ocurriendo eso, se nos corta. Parece que la plataforma, algo está pasando. Bueno, escuche, que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Este es el poder que le dio el Señor a sus 12 discípulos. Es el mismo poder y ahora Dios mío nos ha dado ese gran poder. Cuando Él ya murió, resucitó, salió vivo del sepulcro, se presentó vivo con pruebas indubitables ante millones, ante miles. Y los discípulos del Señor son los principales testigos de la gloria y de la majestad de Jesucristo. Lo que ellos vieron en el huerto de Getsemaní cuando Él oraba y que su sudor era como grandes gotas de sangre y caía. Lo que ellos vieron, esa gloria del bendito. Cuando ellos vieron también allá en el huerto orando y se les presentó Moisés y Elías y el Señor se transfiguró. Todo eso lo vuelven a ver en la gloriosa resurrección de Jesucristo, la majestad de Cristo. La belleza, la perfección, lo adoro, te adoro Jesús, te adoro, te amo, Rey mío y Señor mío, adoro al Maestro, qué precioso es. Escuche, sigo leyendo ahora acá en el versículo 30. Entonces los apóstoles del Señor se juntaron, se unieron, llegaron, ya la comisión cumplida, se juntaron con el Señor Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ellos llegan a dar informe de la comisión. Ellos llegan, dice, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Le contaron al Señor esto, comenzaron a narrarle los acontecimientos de todo lo que ellos hicieron, de lo que habían enseñado, cuántos demonios echarían fuera. Bueno, estaban contándole al Señor, pero me fascino, me emociono, me lleno de alegría al saber que Jesucristo fue hombre como nosotros los seres humanos. Y escuche, porque escuche lo que continúa diciendo. Cuando Él está escuchando todo esto, posiblemente en su interior sintió algo por ellos tan grande, pero tan profundo que dice, entonces Él les dijo, venid vosotros, venid vosotros aparte, a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Qué estaba viendo el precioso Maestro? La debilidad, la fragilidad, que somos tan frágiles nosotros. Estaba viendo posiblemente a sus 12 hombres cansados, agotados. Había sido una jornada fuerte, dura. Habían echado fuera demonios, habían ungido con aceite enfermos y los habían sanado, habían predicado todo lo que el Señor les había enseñado. Ellos fueron a predicar. Dice, ellos hablaron, le dijeron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Le estaban narrando al Señor Jesús. Ante esto, el corazón tan, Dios mío, no sé, tan frágil, tan bello, tan lleno de amor de Jesús de Nazaret, es conmovido y los ve posiblemente muy cansados. La tarea había sido muy fuerte. Los ve cansados y les dice Él, venid vosotros, vengan vosotros. Venid, venid vosotros, dice el Señor, aparte, vamos a un lugar desierto y descansad un poco y descansen un poco. Para que Él haya reaccionado de esta manera es porque Él los vio sumamente agotados, estaban cansados. No es fácil echar fuera demonios, estar escuchando a las personas con sus problemas, con sus angustias. Yo me atrevo a pensar que es mucho más fuerte que un trabajo físico.
Cualquier trabajo que demande mucho del cerebro, mi razonamiento, de mi agilidad, la agilidad de mi cuerpo, mis manos. Bueno, el trabajo, por ahí hay trabajos que puede ser en una oficina y es tu cerebro el que está trabajando muchísimo. Hay otros que de pronto son tus manos, tus pies, tienes que hacer esto y levanta, sube, baja. Pero estoy convencida que la guerra espiritual, hacer la obra, ayudar al ser humano de forma espiritual, es más fuerte que cualquier otra cosa. Mucho más fuerte. Es un trabajo súper esforzado. Y escuche, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Quería llevarlos aparte a un lugar desértico, un lugar que esté tranquilo, en paz todo, y para que ellos puedan descansar. Hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, que dice que no tenían tiempo ni para comer. Era tanta la necesidad en el ser humano. Son los tiempos que vivimos. Hay millones y millones de necesidades a nuestro alrededor, en el mundo entero. Preguntar a Dios, Señor, cómo podemos ser útiles, cómo podemos servirte, cómo podemos ser esa lámpara que alumbre en este tiempo, cómo podemos convertirnos en la sal de la tierra, cómo podemos ayudar. Tal vez tan cerca tenemos gente con tanta necesidad y no lo estamos viendo. Ayúdanos a ver, ayúdanos a saber acercarnos, ayudar, a extender nuestra mano, Señor, de paz, de amistad, esa mano de socorro para ayudar a quien tanto lo necesita. Vamos, les dice el Señor, pero mire lo que ocurrió, escuche. Dice, para que descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Escuchó? Aquí mismo encontramos esta parte, mire, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Era tanta la gente, iba, venía, un enfermo, un endemoniado, otro con una enfermedad más grave, con un gran problema, otro con una angustia, otro desesperado, otro encadenado por el diablo, por los demonios. Dice que era tanta la gente que iba y venía, por eso el rápido los ve agotados, cansados. Vamos, venid vosotros aparte a un lugar desértico para que descansen un poco, dice, porque no tenían tiempo ni para comer. Ay, con el Señor cuando lo servimos, ¿qué diferencia hay cuando usted trabaja para una empresa? Usted tiene horarios, usted se va luego a descansar. Con el Señor tú no tienes horario, porque no sabes en qué momento puede sonar. Ahora que tenemos pues la tecnología, el teléfono, necesitamos ayuda y tienes que ir. Si te piden ayuda, no puedo negársela a nadie. Hay que darla, Dios mío, y que Dios nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Qué hambre, qué necesidades tenían estas almas. Había llegado a la tierra el buen pastor. El hombre desde el huerto del Edén estaba como una oveja descarriada, Dios mío, y necesitaban al pastor y obispo de nuestras almas. Bendito Dios, Dios todopoderoso. Hay un pasaje precioso que lo dice el apóstol Pedro. Dice que el Señor, que todos nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Bendito sea Dios, bendito sea nuestro Padre Celestial, que tiene misericordia de nosotros. Él es bueno y sus misericordias son para siempre. Le agradecemos a Dios. Le agradecemos a Dios por darnos el mejor pastor, el más grande, el mejor, el más hermoso de todos, Dios mío. Justo aquí, lo estaba buscando. Dice así, dice, pues para esto fuisteis llamados en primera
de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Para los líderes que busquen paz, que en vez de maldecir bendigan, Dios mío, y para todos nosotros, en él no hubo engaño en su boca. Los líderes que son tan mentirosos y engañadores, dice que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Ejemplo nos ha dejado el Señor. Si usted le pregunta a todos estos líderes corruptos que están a nivel mundial, comenzando por el país, todos, ¿y ustedes creen en Dios? Diosito es todo. Ay, creemos en Diosito. Habrá alguien ateo por ahí, pero la mayoría creen en Diosito. No sé en qué Diosito, porque el Dios de la Biblia, de la palabra, el Dios de esta palabra eterna, es un Dios de amor, de misericordia. El Dios de tanto amor que envía a Jesucristo, su único Hijo, para que venga a morir por todos los pecadores, incluyéndolos a ellos también. Dice, cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al único que juzga justamente. Es decir, todo lo que, si lo maldecían, si lo injuriaban, él solo se lo dejaba a Dios, encomendaba todo a Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Escuchó? Es que ¿qué llevó Cristo en su cuerpo? Nuestros pecados. Él llevó, dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, todos los seres humanos, para todos es, sí, pero yo no lo tengo a Jesucristo, porque usted lo ha dicho, no lo tiene, no lo ha recibido en su corazón, no le quiere abrir su corazón, pero el Señor Jesucristo también murió por usted y ha resucitado por usted y le quiere dar vida eterna, quiere perdonarle los pecados. Pero ¿cómo el Señor le va a perdonar algo a usted que no lo reconoce? Usted tiene que reconocer primero que es un pecador o pecadora, y entonces Jesús vendrá a su corazón. Por eso dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Por todas las heridas que le ocasionaron al cuerpo, a la humanidad de Cristo, ¿sabe qué nos dan ahora esas heridas? Sanidad. Fuimos nosotros sanados. Y escucha el último versículo. Aquí termina el capítulo 2 de primera de Pedro. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ay, cómo me regocijo, Padre Celestial, que Dios en su infinita misericordia me haya permitido a mí volver al pastor y obispo de mi alma, de nuestras almas. Ahora el Señor le está esperando a usted, amiga, amigo mío, en los mismos pasos que yo di: arrepentirme, creer que Jesucristo es el Señor, confesarlo con mi corazón, aceptarlo, amarlo, adorarlo y ser agradecida y fiel con Él. Es lo mismo que el Señor quiere de usted. ¿Escuchó? Decía en Mateo que el Señor vio a las multitudes que estaban solas, desamparadas, lo recuerda. Dice, entonces el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Ahora el Señor, ante tanta necesidad, a sus discípulos los envía de dos en dos, les da autoridad sobre todo espíritu inmundo. Ellos fueron, sanaron, liberaron, oraron por los enfermos, los ungieron con aceite, echaron fuera demonios y comenzaron a enseñar lo que Él les había enseñado. ¡Qué discípulos, Dios mío santo! Entonces los apóstoles han venido y están dando cuentas al Señor. Los ve agotados, cansados, no tenían tiempo ni para comer. ¡Qué amor, qué humanidad la de Cristo, Señor, mi amado Dios! ¡Qué resiliencia que tiene el Señor!
Diosito lindo. Entonces le dijo Cristo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Era mucho la multitud, la gente iba y venía. Se fueron solos en una barca, pero muchos los vieron ir y lo reconocieron. Muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, que los discípulos, que Jesús y sus discípulos, dice, y se juntaron a él. Ellos le ganaron, ellos fueron caminando por las ciudades, ellos iban en la barca, pero ellos llegan primero. Y el Señor los ve, Él buscaba el descanso para los suyos, que descansen, los ve cansados, agotados, y para que puedan comer un poco más descansados. Pero no pudieron, porque dice que los vieron que se fueron en una barca, los siguieron por tierra, llegaron primero y se juntaron junto al Señor. Y el Señor no desprecia a nadie, no rechaza a nadie. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cómo eran? Como ovejas que no tenían pastor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Comienza a enseñarles. No los rechazó, no los despreció, no los abandonó. Todo lo contrario. Qué empatía la del Señor. Qué precioso, Dios mío. Qué lindo, Dios mío. Qué fuerza que tenían los discípulos, esa resiliencia tan grande, tan fuerte. Que Dios nos ayude también a nosotros a ser empáticos con las personas que tienen tanta necesidad, porque nosotros también éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Tan grande, pero tan grande es el amor del Señor, que escuche por un momento este pasaje ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua en el estanque, que se muevan las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, porque Él lo sabe todo. Él no necesitaba que el hombre paralítico, el hombre que estaba enfermo allí, le diga algo. No necesitaba. El Señor Jesús lo sabe todo. El Señor Jesús sabe todo de tu vida, amiga, amigo mío. ¿Por qué no te acercas a Él? Cuéntale a Él todo lo que te atormenta, lo que te angustia, todas las derrotas que has sufrido, que te han dejado devastada, que es todo lo que sufres y lloras en silencio. Hay personas que tienen sufrimientos internos y no lo demuestran. Nadie lo sabe en el hogar, en la familia. Sin embargo, por dentro están deshechos. Venga Jesús, amiga, amigo mío, y cuéntele todo. Él tiene la solución para usted. A veces le contamos a alguien pensando es mi pana, es mi amigo, es mi cuate, como dicen, es mi camarada, y resulta que me traiciona, me engaña, lo que cuento yo ahora se lo dice a todo. Pero cuando usted venga a Jesucristo, primero, su amigo no tiene el poder para darle la solución a sus problemas. Pero cuando usted viene a Jesucristo, Él tiene el poder para ayudarlo, para que ese problema tenga solución, para que se vaya esa depresión, angustia o desesperación, para que eso que lo atormenta se vaya de su vida. Venga, lo único que Él quiere es que usted sea sincero. Usted recuerda a la samaritana. El Señor Jesucristo, cuando le dijo, dame de beber esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla para beberla, el Señor Jesucristo le dijo, ve y llama a tu marido. Ella le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. El que ahora tienes tampoco es tuyo, mujer.
Eso es lo que Dios quiere, que hablemos con sinceridad. Ella pudo correr, buscar al que tenía y decirle, ven, ven, acompáñame, que hay un hombre que me va a dar un agua viva. Pero lo que encantó a Jesús es la verdad, es la sinceridad con la que esta mujer habló. Eso le gustó. El Señor le dijo, verdad has dicho, bien has dicho, has hablado con verdad, no has mentido, has dicho la verdad. 5 has tenido, el que ahora tienes tampoco es tuyo, mujer. Oh, Dios mío, esa mujer se quedó desarmada por completo, no avergonzada, porque el Señor no hace para avergonzar, Él le sacó a la luz su vida, su pasado, su presente, todo, no para avergonzarla, sino todo lo contrario, para sanarla, para restaurarla, porque si ella no confesaba la verdad y le mentía, el Señor no podía hacer la obra. Precisamente hizo la obra de sanidad, de restauración, y le dio a beber el agua de vida, porque fue honesta, porque fue sincera. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Pero mire aquí el cuadro, ¿ah? El Señor Jesucristo va a una fiesta, dice, de los judíos, y se va a Jerusalén. ¿Qué fiesta? No lo sabemos. Muchos dicen que es la fiesta de Pentecostés, otros teólogos dicen que es la fiesta de los tabernáculos, otros dicen, bueno, pero aquí no aclara qué fiesta era una fiesta judía. En Jerusalén había cerca de la puerta de las ovejas un estanque que se llamaba Betesda, ¿ya? Tenía 5 pórticos este estanque. Y en estos, mire este versículo, el versículo 3. En estos 5 pórticos, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Qué enfermedad tienes tú, amigo? Amiga mía. Tal vez no es una enfermedad física, tienes una enfermedad del alma. ¿Ah? Estás despreciado, te han traicionado y tienes herido el corazón. Tu alma está partida. Y no es para cantar tengo el alma negra, como el alma partida, el alma... No, no. Es para venir a Dios, para que Él sane las heridas de nuestra alma. Porque solo Él tiene el poder. Solo Él, ni siquiera un psicólogo, un médico, un psiquiatra, tampoco te pueden ayudar. El interior del hombre lo conoce solo Dios. Y el único ser que puede sanar el interior de un ser humano es Dios. Nadie más. Por muy sabio que sea el psicólogo, el psiquiatra, no pueden, tienen un poder limitado, pueden tener la mejor buena voluntad, el mejor deseo. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo tiene el poder para sanar el cuerpo, el alma y el espíritu. Él nos sana integralmente, por completo. Por eso les predico a mi Cristo, porque todos lo necesitamos, absolutamente todos. Y miren, estos 5 pórticos yace una multitud de cojos, ciegos, paralíticos, enfermos. Hay de todo, enfermos, ciegos, dice. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba las aguas, dice, y en el movimiento del agua quedaba sano cualquiera de las personas enfermas, quedaba sano. El que entraba pronto al movimiento del agua, el que primero entraba, se sanaba. Usted sabe cuánta guerra, cuánto conflicto había, cuánta gente angustiada, desesperada por sus enfermedades, sus dolencias, lucharían por ser los primeros en llegar cuando el agua se agitaba en este estanque de Betesda. Usted se imagina, era una lucha, era una guerra, prácticamente podríamos decir una batalla campal. Unos luchaban por llegar primero, otros tal vez unos con graves problemas. ¿Con qué fuerza se arrastrarían? ¿Qué no harían para ser los primeros en llegar al agitamiento? Porque dice que venía un ángel, agitaba las aguas. El que primero entraba quedaba sano. Pero mire, escuche, había allí, en ese lugar, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Posiblemente todos veían a este hombre y para muchos estorbaba, molestaba,
impedía que otros vayan, porque él tratando también de llegar, no podía. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le preguntó el Señor, ¿quieres ser sano? Entonces este hombre le respondió, este enfermo le dijo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El lamento del hombre, el dolor en el corazón del hombre, lo podemos sentir, lo podemos palpar. Le dice, Señor, le respondió así en el versículo 7, Señor, lo primero que le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. Mire, qué triste, Dios mío, la indiferencia que había en medio de una multitud. Recuerda lo que decía, yacía una multitud tan grande. ¿Y cuántos lo veían a ese hombre como que estorbaba? Pero Jesús vio su historia, su tiempo de sufrimiento y la profunda soledad que tenía. Jesús es el único que posó los ojos en él y lo vio la historia de ese hombre, vio el tiempo de sufrimientos que tenía el Señor, y también el Señor vio la soledad tan grande que había en su corazón. Entonces el Señor Jesucristo rompe ese ciclo de indiferencia humana, de tanta gente que iba y venía, y nadie, absolutamente nadie, ayudaba a este pobre hombre. 38 años es toda una vida. 38 años enfermo. Dice, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo, así que dijo, ¿quieres ser sano? Y en el versículo uno más arriba dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dios mío. Qué triste. El Señor viene, lo mira, y cuando supo que llevaba ya mucho tiempo allí, el Señor Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Este hombre representa una vida en abandono total, invisibilidad, totalmente estaba invisibilizado este hombre, nadie lo veía, estaba en un rechazo social, nadie se condolía, nadie tenía misericordia. Qué falta de empatía que había en las personas, Dios mío, qué falta de empatía humana. Y así son los tiempos que vivimos, mis amigos, mis amigas, y que Dios nos ayude a cambiar, especialmente a nosotros como su pueblo, Y precisamente ante este abandono, esta falta de empatía humana, esta soledad, los años de sufrimiento, resaltan aún más las maravillosas acciones de Jesucristo en estos momentos tan cruciales, porque el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le responde el hombre, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuándo se iba a sanar ese hombre? Nunca. Porque era 38 años de angustia, de soledad, de abandono total. ¡Qué pena! De una indiferencia. La gente iba, venía, habían multitudes. A nadie le interesaba la vida de ese hombre. Cada quien posiblemente estaba muy interesado en conseguir su milagro, su sanidad. Y entendemos, porque cuando estás delicado, lo que más buscas es tener sanidad en tu cuerpo.
Ay, Dios bendito, pero estoy convencida que si alguien tenía un poquito de empatía, si alguien rompiese ese ciclo de tanta indiferencia en la vida de este hombre, el Dios omnipotente por añadidura le daba la sanidad a aquella persona. Pero nadie hubo, nadie, absolutamente nadie, abandonado, y el hombre como en un lamento, en un quejido, cuando el Señor le dice: ¿quieres ser sano? Lo que el hombre tenía que responder: pero claro, 38 años enfermo, 38 años sufriendo, 38 años padezco, mi Señor, no quiero ya sufrir. Pero le dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. Entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Era día de reposo aquel día. Escuchó, el Señor Jesucristo no necesitó del ángel. El Señor Jesucristo no necesitó de las aguas del estanque. Dios es suficiente. No necesitamos nada más que no sea a Dios. Necesitamos a Dios. El Señor le dijo: ¿quieres ser sano? No tengo quien me meta en el estanque. Cuando las aguas se agitan, otro desciende primero que yo. Señor, yo nunca voy a poder ser sano porque no tengo quien me lleve. No hay nadie que se compadezca de mí. No hay nadie que tenga misericordia de mí. Entonces Jesucristo le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y anda. El hombre se levantó, tomó su lecho. Antes el lecho lo sostenía él, ahora él lleva el lecho. Y le dice: al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Aquel día era día de reposo. Mire hasta dónde llega el egoísmo del ser humano, la maldad, la indiferencia, la falta de amor y de misericordia. Dice: entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado, lo reconocían, sabían que era el enfermo, 38 años enfermo, les importaba nada. Entonces le dijeron: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Escuche, entonces eso le dijeron los judíos. Entonces el hombre les dijo: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era o quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Esto es lo hermoso de Jesús. Es que todo es hermoso en él, todo es hermoso, Padre. Es que él no hacía los milagros para tocar trompeta y sonar tambores. Y vean lo que hice, qué lejos, infinitamente lejos, no existía en él vanagloria, orgullo, solo humildad, mansedumbre. Lo sanó. El hombre que recibe el milagro ni siquiera sabía quién era. Solo él lo vio y sabía que le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Pero qué hermoso, Dios mío, ese hombre recibe el milagro. Los judíos, cuando lo ven que va con el lecho, no deberían de haberse alegrado, gozado. Hombre, eras el que tantos años has estado echado en ese lecho. Hoy caminas llevando tú el lecho. ¿Escuchó? Le dijo: no te es lícito, le dijeron los judíos. Y él le dijo: aquel que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y le preguntaron quién es, pero él no sabía. El hombre no sabía. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces después le halló Jesús en el templo y le dijo: ¿en qué lugar lo encuentra después Jesús? En el templo. ¿Qué se va a hacer al templo? Alabar a Dios, agradecerle a Dios, a honrar a Dios. Este hombre no sabía quién era,
el que hizo, cómo se llamaba el que hizo el milagro, que nadie había podido ayudarlo para que entre al estanque y reciba ese milagro. Nadie quiso, nadie tuvo, todos eran indiferentes ante el dolor y el sufrimiento de este hombre. Entonces ahora Jesús de Nazaret lo encuentra en el templo y le dice el Señor: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mire lo que le dice el Señor Jesucristo, le dice: mira, has sido sanado. ¿Ah? No peques más. Quiere decir que lo paralítico, la enfermedad que tenía este hombre, era producto del pecado. Era por el pecado. El Señor, ¿qué hizo? Lo perdonó y lo sanó. Eso hizo Jesús de Nazaret. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El pecado nos llevará a cosas mucho peores que las que ya están sufriendo aquellos que les encanta estar envueltos en el pecado, en la maldad, en la podredumbre. Arrepiéntase, amigo. El hombre que fue sanado dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos, escuche esta parte final, aquí vamos a terminar. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Dios mío, yo cuando leo estos pasajes me quedo perpleja, analizando y a veces llorando por la dureza en el corazón del ser humano, por la falta de misericordia, porque qué lejos están del amor puro y verdadero. Y eran ellos los que, especialmente ancianos, sacerdotes, fariseos, los que decían honrar a Dios y servir al Dios de los cielos. Qué pena, Padre. Mire, el hombre le dio aviso, le preguntaron y entonces el hombre dijo: es Jesús, el que se llama Jesús, el que hizo el milagro en mi vida. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Pero hay que morir por la verdad, no por la mentira. Y millones el diablo se los está llevando al infierno. Están muriendo en medio de la mentira, atrapados en la mentira. Muera por la verdad, que lo detesten, que lo aborrezcan. Fue eso lo que pasó con Juan el Bautista. Le costó que lo degollaran, que le cortaran la cabeza. ¿Y por qué causa? Porque él le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano.